Hola, 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 hola a todos. Nuevamente bienvenidos a nuestro podcast de Salvados por la Palabra. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a continuar con la serie de héroes de la fe. ¿Y quién es nuestro personaje del día de hoy? Pues nada más y nada menos que el rey David. Así es, otro grande personaje de la Biblia. Y bueno, antes de empezar quiero recalcar que lo importante de estudiar esta serie sobre personajes que destacaron en las historias de la Biblia es ver realmente lo que Dios hizo en sus vidas. No es destacar su grandeza ni su fama como personas, sino lo que Dios hizo a través de ellos. Entonces vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios antes de empezar. Decimos, Padre, te damos gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por llegar a nosotros con tantas enseñanzas a través de personas que tú usaste, Padre, para traer tu evangelio. Padre, ponemos en tus manos este momento de entrega, este momento de aprendizaje, para que cada palabra entre en nosotros y podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, no sé si estarán escuchando un poco el fondo, pero bueno, es mi hijo que está jugando online con su amigo. Así que bueno, perdón si se hace un poquito de ruido, pero bueno, vamos a empezar. Como les decía antes, vamos a hablar de la vida del rey David. Esta enseñanza nos muestra que Dios, para empezar, no escoge a las personas ni por su apariencia, por su posición o por su poder, sino por el estado de su corazón. ¿Ok? Si nos ponemos a ver, David no fue perfecto y cometió errores. Su vida estuvo marcada por una relación genuina con Dios, a pesar de estos errores. Y a través de su ejemplo, nosotros podemos aprender cómo vivir de manera que atraiga el favor de Dios. Recordemos que David no es que empezó siendo un rey, que nació en cuna de oro y fue el elegido de Dios y que por eso, Dios lo escogió para que sea del linaje donde vendría Jesucristo más adelante. No, David era un pastor de ovejas, ¿sí? Y esto, para empezar, nos muestra algo muy importante. Dios lo escogió a David porque David tenía un corazón que Dios decía es conforme a mí, es conforme al corazón de Dios. Entonces es interesante porque, como mencionamos antes, David no es que era una persona prominente cuando Dios lo escogió entre muchos. De hecho, entre todos sus hermanos, todos eran ya valientes del ejército, eran soldados de Israel, y David era el único pastor de ovejas. Sin embargo, Dios se fijó en él. ¿Por qué se fijó en él? Por su fidelidad, por su corazón, por su persistencia, por su temor a Dios. Esto lo vamos a ir estudiando poco a poco. El día de hoy quiero que nos fijemos en 3 puntos principales de la vida de David, y estos 3 puntos fueron muy claves también para que Dios se pueda fijar en su corazón. El primero, la fidelidad de David. En este ejemplo bíblico vemos que David cuidaba las ovejas de su padre. David defendió el rebaño del ataque de leones, del ataque de los osos. Él lo defendía con su vida, con garra, con dientes y con todo, y ni siquiera eran sus ovejas. Eran las ovejas de su padre. Su padre le había encomendado su rebaño y David tomó esta misión con tanta importancia, con tanto respeto, que David no dejaba que se le escapara una sola oveja. Y Dios lo vio. Me imagino, no sé, esto ya es versión mía, pero yo digo, Dios habrá visto y dice, pero si este chiquillo que muestra tanta entrega con un rebaño que le ha dado su padre para que cuide, ¿cuánto respeto también nos mostrará
con las cosas que yo le dé para que haga, las misiones que yo le entregue, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los textos de referencia para estudiar un poco la fidelidad de David. Si leemos 1 Samuel 17, del 34 al 36, vemos que dice: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, lo hería y lo libraba de su boca. Pues, un poco retomando lo que hablamos hace un momento, Lucas 16:10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. A mí personalmente me gusta la versión que dice: Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es que David no empezó su fidelidad en el trono, sino en los pastos, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Dios siempre prueba nuestra fidelidad en lo más pequeño, antes de confiarnos cosas grandes. Entonces vemos que Dios lo estaba ya observando a David, mientras él estaba en sus rebaños. Muchos de nosotros decimos: Dios, ¿por qué este trabajito que me has dado? Esta cosita, yo pensé que me ibas a encomendar algo más chévere, algo más grande, más importante, más prominente, pero si Dios nos ha ubicado ahí es por algo. Y bueno, yo de esta enseñanza no me escapo. Les cuento que yo estaba atravesando algo muy parecido, ¿verdad? Decíamos: pero Dios, yo pensé que me ibas a dar algo más chévere, así para hacer, algo más importante, no sé, en el trabajo, en mi diario vivir. Pero Dios nos ubica en donde Él nos quiere moldear, hacer crecer por medio de esa experiencia. Entonces, al igual que David, tenemos que aprender esa fidelidad, ese respeto hacia las cosas que nos encomienda Dios, porque si en lo pequeño le podemos servir bien, Él nos pondrá en lo grande. Y no tenemos que estar haciendo lo pequeño para esperar las cosas grandes, no. Sencillamente por servirle a Dios en donde nos ha puesto, servirle de todo corazón. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda enseñanza que podemos extraer de la vida de David, y es la persistencia. Sí, a pesar de las persecuciones y humillaciones de Saúl, vamos a entrar un poquito en contexto. ¿Qué pasó cuando ya David fue escogido como el futuro rey de Israel? Muchos de los que estén escuchando ya conocerán la historia del rey David, pero si no la conocen, vamos a repasarla un poquito. El primer hombre que fue escogido para ser rey de Israel fue realmente Saúl. Saúl fue el ungido por Dios, ¿sí? Pero Saúl, a lo largo de su reinado, él empezó a mostrar orgullo, prepotencia. Como decimos nosotros, sí se le subieron los humos, o sea, ya estando en el trono, a Saúl se le subieron los humos y ya empezaba a confiar menos en Dios. O sea, él sabía que era el ungido, pero su corazón ya no estaba yendo al 100% por los caminos de Dios. Y Dios tuvo que escoger a otro ungido para que sea el siguiente rey de Israel. Y ahí fue cuando puso su mirada en David. Entonces, cuando el Señor manda a Samuel a que lo unja a David como el futuro rey de Israel, a buscarlo, ¿verdad? Saúl seguía vivo. Y nada, había que atravesar un periodo hasta que pues Dios mandara que ya David suba al trono. Mientras pasaba todo este periodo, la persistencia de David fue probada. ¿Por qué? Porque el rey Saúl era un rey loco, era un poco, diría yo, no sé, bipolar, porque a veces lo veías que en ciertos extractos de la Biblia está súper feliz y agradecido con David después de que mató a Goliat. David le sirvió al rey Saúl, él lo escogió para que sea parte de su corte, de su ejército. Pero él en muchas ocasiones quiso matarlo, o sea, quiso hacerle daño porque le tenía celos a David. David era más admirado que el mismo rey Saúl. Entonces Saúl empezó a tener celos, pero era como
no sé, una cosa tóxica. O sea, un día le decía, bienvenido a mi reino, eres lo máximo, eres lo mejor, y al día siguiente lo quería matar. Entonces, digo yo, o sea, no dice en la Biblia, era bipolar, pero yo digo, ¿y qué más? O sea, súper rara esa relación. Sin embargo, David, a pesar de estas persecuciones y humillaciones de Saúl, él no se rindió, ni dejó de confiar en la promesa de Dios. David se agarró a eso. Vemos en 1 de Samuel 23:14, que dice, David permanecía en lugares fuertes en el desierto, y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Sí, hablando dentro de esta misma historia de las persecuciones, David sirvió por un buen tiempo a Saúl. Sin embargo, ya cuando Saúl era demasiado obvio que ya lo quería matar por sus celos, por sus inseguridades internas, que veía que David era mejor que él y más aclamado y amado que él, ya decidió matarlo. Entonces David huye y pasó huyendo años. David pasó huyendo años del rey Saúl. Se escondía en cuevas, se escondía en pueblos apartados. Y Saúl salía con 300 guerreros a buscarlo. Cada vez él no le importaba nada. Él hacía uso de su ejército para su venganza personal. Bueno, venganza de qué, no sé, porque David no le hizo nada. Pero ustedes se imaginan 300 guerreros atrás de un solo hombre y que nunca lo hubieran atrapado. Ya, obviamente David contaba con el favor de Dios. Dios lo estuvo protegiendo todo el tiempo a David porque él confiaba en él. Asimismo, cuando David enfrentó a Goliat, que puso esa batalla en sus manos y que dijo, tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo voy a ti con Jehová de los ejércitos. Entonces, era tanta la confianza y la fe de David en Dios que Dios nunca, jamás lo abandonó. Y aunque hubiesen 300 guerreros atrás de él, nunca lo entregó en las manos del rey Saúl. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué es segar? Cosechar. Entonces, esta enseñanza de Gálatas se refleja muy bien en la vida del rey David. Él nunca desmayó, nunca se cansó, nunca tiró la toalla. Él confió en la promesa que Dios le había hecho, que él iba a ser el rey de Israel. Entonces, así es, él esperó, él tuvo persistencia. Vamos ahora al punto 3, que trata sobre el temor de Dios en David. Él era un hombre que tenía temor de Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones. Cuando Saúl entró a una cueva, en estas misiones que él hacía con su ejército, ¿verdad? En busca de David para matarlo, él entró a una cueva. Y entrando en esa cueva, justamente estaba en la misma cueva que estaba viviendo David, pero estaba tan oscuro allá adentro que él no veía nada, Saúl no veía nada, y David lo tenía en sus manos. O sea, él con un solo con un solo espadazo ya lo pudo haber matado, con un solo, no sé, alguna piedra, pero no lo hizo. ¿Por qué David no lo hizo? Si en nuestra mente humana decimos, pero si ya te lanzó una lanza encima y te salvaste con las justas, ¿por qué, como dice el buen guayaco, no le das vire? O sea, ¿qué pasó, David? ¿Qué pasó? Él no lo hizo porque reconocía que Saúl era el ungido de Jehová. Vamos a leer 1 Samuel 24:6, que dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Entonces vemos que David tenía temor de Dios. Ojo, el verdadero temor de Dios no es miedo, sino es respeto reverente que nos lleva a obedecer. Aunque a veces tengamos la oportunidad de hacer lo contrario, David prefirió esperar
el tiempo de Dios antes de adelantarse por sus propias fuerzas. David podía cambiar el rumbo de la historia con sus propias manos, teniendo a Saúl a su merced, pero él decidió esperar el tiempo de Dios. Decía, sí, es verdad, yo soy el ungido, pero estoy al frente del primer ungido para ser el rey de Israel. Y tenía temor de Dios, temor de ponerle un solo dedo en la cabeza de Saúl, porque era el ungido del Señor. Vemos Proverbios 9:10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, David, por tener temor a Dios, reverencia ante sus mandatos, David era un hombre sabio. Era un hombre sabio. Este temor a Dios, repetimos, no es miedo, es temor, es respeto hacia las cosas que ya Dios ha ordenado. David no quería ponerle un solo dedo en el cabello de Saúl, por respeto, por temor, por reverencia. ¿Sí? Entonces, vamos a recapitular los 3 puntos que hemos podido sacar de la vida de David y por qué David ha sido uno de los grandes héroes de la fe ubicados en la Biblia. Punto número 1, la fidelidad de él. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta fidelidad en nuestra vida? ¿Cómo cuidas hoy las pequeñas cosas que Dios te ha dado? Por ejemplo, tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu ministerio. ¿Sí? La fidelidad en lo cotidiano abre la puerta para mayores responsabilidades espirituales. No digamos, Señor, pero damos por menos las cosas que tenemos hoy, porque siempre nos imaginamos que tenemos que ser fieles, pero ya cuando tengamos las cosas grandes, ¿verdad? Toda la fama, la gloria, el dinero. No, Dios nos prueba la fidelidad de las cosas más pequeñas y cotidianas. Seguimos recapitulando. El punto 2 es la persistencia de David. La persistencia, cómo nosotros podemos llevar esa persistencia a nuestra vida también. Ponte a pensar, ¿qué promesa estás esperando que Dios cumpla en tu vida? La persistencia no es aguantar pasivamente, ¿verdad? Aguantar sin hacer nada, sino seguir confiando activamente en medio de la prueba. ¿Qué son las pruebas? Bueno, este asunto de las pruebas sí lo hemos topado varias veces. Las pruebas son las cosas difíciles que nos ocurren en la vida, por las que tenemos que atravesar, que no nos gustan, obviamente. Pobreza, soledad, enfermedades, etcétera, calamidades. Pero la persistencia es seguir confiando activamente, no pasivamente, no, ya me echo al abandono, ya Diosito algún rato me sacará de esto, no. Activamente, yo sigo dando lo mejor de mí en donde Dios me ha puesto a trabajar, yo sigo orando, yo sigo aprendiendo de Él, ¿sí? Para llegar a esa promesa que el Dios ha puesto en mí. Dios ha puesto un deseo en mi corazón, ha puesto sueños en mi corazón. Esa es su promesa. Se va a cumplir, pero tengo que continuar actuando, siendo activo. Sí, no sé si redondeo un poco, pero tenemos que continuar activamente. Ese es el mensaje. Vamos al punto número 3, el temor de Dios. Sí, como punto número 3, recordemos que David era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo nosotros llevamos ese temor a nuestra vida diaria? Ese temor de Dios nos protege de tomar decisiones apresuradas. ¿Sí? Pónganse a pensar, ¿qué decisiones en su vida necesitan más del consejo de Dios que de sus emociones? Nosotros, las personas, somos número uno en tomar decisiones con el corazón, con nuestros sentimientos. Lo escuchamos en todas las películas. Escucha tu corazón, hazle caso a tu corazón, sigue a tu corazón. Pues a veces, lastimosamente, la peor idea del mundo es seguir al corazón, porque el corazón tiene
emociones todos los días y a veces esas emociones nos llevan a hacer cosas por el camino equivocado. Entonces, ¿cuáles son estas decisiones que necesitan más del consejo de Dios? ¿Sí? Del temor de Dios. Hay muchas veces que el tomar decisiones con temor a Dios nos salvan de calamidades grandes. Entonces hay que aprender también de la vida del rey David teniéndole temor a Dios. Bueno, ya vamos a ir cerrando este estudio, esta segunda entrega de la serie Héroes de la Fe, y vamos a concluir con algo. Recordemos que David no fue perfecto, ¿verdad? Muchos conocemos la historia de Betsabé, ¿verdad? David cometió infidelidad. David también cometió ¿cómo se diría ahora? Homicidio tramado. Bueno, no sé, al esposo de Betsabé. Él lo envió a frente de batalla para que pues se muera y él quería como tapar su error, el error que hizo de estar con Betsabé. La dejó embarazada, o sea, David atravesó muchos errores y calamidades, pero ¿qué es lo que rescatamos? Porque recordemos que todos aquí hemos cometido errores, ¿ya? Y que Dios no mira error grande, error pequeño. Para Dios, tú cometes un pecado, ya está. Cometiste un pecado, eres pecador, ya está. Pero, ¿qué pasa con David? David volvía a los pies del Señor. Su arrepentimiento después de eso fue genuino y él pidió misericordia a Dios. ¿Sí? Cuando sucedió que Betsabé quedó embarazada del rey David, ese primer hijo falleció. Y mientras el hijito estaba muy enfermito, estaba recién nacido, David imploró a Dios, hizo días de ayuno, estaba arrollado en ceniza, se ponía vestimenta, moví el micrófono, se ponía vestimenta, ¿cómo se decía en ese tiempo? Áspera, ¿verdad? Mostrando su arrepentimiento genuino hacia lo que él había hecho y pedía misericordia de Dios. Él no se escondió, él no se fue, no se perdió, no se alejó de Dios, no dio marcha atrás. Entonces, también vemos una lección valiosa aquí en la vida del rey David. Bueno, vemos que su fidelidad, su persistencia y su temor a Dios marcaron su caminar y atrajeron el favor divino. La vida de David nos recuerda que Dios mira es el corazón y recompensa a quienes permanecen firmes en Él. ¿Ok? Vamos a tener esta enseñanza para esta semana y les recomiendo un versículo que, bueno, yo también voy a trabajar en memorizarlo. Es de Hechos 13:22, que dice: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es que aquí en este versículo de Hechos vemos cómo Dios estaba convencido de que había hallado a un corazón conforme a Él, que todo lo que Dios le iba a pedir, David lo iba a realizar. Tenemos que orar para que Dios nos dé cada vez más un corazón conforme a Él. Es difícil en la vida diaria, pero recordemos que en Dios todo es posible. Entonces, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Ya nos vamos acercando cada vez más a nuestro episodio número 30. Y pues nada, una vez más los invito a que compartan este episodio con aquella persona que tienen en mente, que creen que le gustaría mucho unirse a este canal, a esta comunidad. Recuerden que estamos realizando estudios semanales. Es muy importante siempre mantenernos conociendo un poco más de Dios, leyendo la Biblia. Y pues gracias por llegar hasta este momento. Vamos a cerrar con una oración. Decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por darnos esta historia tan maravillosa del rey David. Gracias, Señor, por hacer cosas grandes en los corazones de las personas, en personas que bajo
la vista del ser humano, vemos como pequeñas, como insignificantes. Gracias, Señor, por darnos esta lección de que esas personas son grandes en tu reino y tú haces cosas grandes por medio de ellas. Te pedimos, Padre, que en esta mañana seas tú dándonos un corazón más conforme a ti, Padre. Te pedimos que seas tú poniendo temor de Dios en nuestro corazón, dándonos esa persistencia, esa fidelidad. Queremos desarrollar esa fidelidad para seguir tus pasos, Padre. Te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Los invito a darle like. Ay, Megan, no seas no seas defensiva con esos likes. No, estos likes ayudan a que el canal crezca. ¿Y qué hace que el canal crezca? Pues llegar a más personas. ¿Y qué hace llegar a más personas? Pues que más personas conozcan de la palabra de Dios. Así que sí, esos likes apoyan. Bueno, chicos, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!